bienvenidos. Retomamos la jornada de tarde de DigiOn Canarias, de este Salón de Digitalización Empresarial de Canarias. Y lo hacemos pasando no un nanosegundo, sino 50 minutos en el metaverso, con nuestro siguiente ponente. A lo largo de la tarde vamos a hablar precisamente de estos ámbitos que tienen que ver también con la transformación digital y de otros universos paralelos que están implicados en esta nueva realidad. Regresamos y lo hacemos precisamente para hablar de cómo se interactúa en el metaverso y qué significa exactamente ese universo. Nos adentramos en él con la ponencia El pasaporte al metaverso, identidades digitales a través de avatares. Recibimos a Kai Philippe, CEO de Union Avatar. Un fuerte aplauso para él. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, agradecer a la gente del DigiOn por haberme invitado y a South Summit. Y como bien decíais, yo os vengo a hablar del metaverso y de las diferentes formas que tenemos de acceder al metaverso o de interactuar con el metaverso. Primero, una pequeña presentación de quién soy. Yo soy Kai Philippe, soy el CEO y cofundador de Union Avatars. Empecé mis andaduras en todo lo que tiene que ver con la tecnología o con la informática desde muy pequeño. Mi padre era programador, con lo cual desde pequeño ya empecé a programar videojuegos en MS2, en Windows 3.1. Y más tarde pues, fui aprendiendo más sobre el funcionamiento de Internet, de todas estas redes. Y en 2008 monté mi primera empresa con algunos amigos. No tenía mucho que ver con tecnología, pero bueno, ya empezamos a hacer unos primeros pasos en el mundo empresarial. Y en 2013, a través de algunos amigos en un foro que compartíamos, me llegó información sobre Bitcoin. A partir de ahí empecé a interesarme mucho en estas tecnologías descentralizadas, en tecnologías federadas también. Y poco a poco, bueno, lo que en ese momento era Bitcoin, digamos que la tecnología blockchain como tal no existía y no se empezó a hablar de esa tecnología hasta aproximadamente 2015, si no me equivoco. Pero bueno, yo ya me empecé a involucrar, ¿no?, en todas estas tecnologías, como decía, descentralizadas. Más tarde, en 2016, monté mi segunda empresa, que era mi primera startup. Se llamaba Walkabit. Era una empresa donde básicamente lo que hacíamos era un cashback, es decir, devolvíamos un porcentaje de lo que gastabas en diferentes negocios o en diferentes servicios y lo devolvíamos en cripto. En ese momento en España la regulación no estaba muy clara en cuanto a cripto. Si no lo está ahora, entonces lo estaba menos. Y finalmente decidimos iterar fuera de cripto y pasar a las monedas tradicionales. Y ya no me interesaba tanto el proyecto y empecé a gestionar lo que ahora era Union Avatars. Una de mis obsesiones desde siempre ha sido mucho las identidades. Dentro de esta tecnología de las identidades descentralizadas, siempre me han interesado, de las tecnologías descentralizadas, perdón, siempre me han interesado las identidades, ¿no?, y cómo gestionamos esas identidades y cómo las podemos portar de un lugar a otro. Ha sido una de mis grandes obsesiones en las que he trabajado en diferentes protocolos. Y finalmente, un poco de forma orgánica, ¿no?, cuando me empecé a meter en todos estos mundos 3D o mundos virtuales, vi que la evolución de esas identidades tomaban esa forma corpórea de avatares. ¿Qué hacemos en Union Avatars? Bueno, básicamente lo que tenemos es una solución en la nube que lo que nos permite es que a partir de una sola fotografía, a partir de un selfie, que se puede tomar con cualquier móvil o subirlo directamente desde tu dispositivo, hacemos un proceso de reconstrucción 3D, que es Machine Learning, en el que generamos toda la volumetría de la cabeza y acabamos generando un avatar en 3D. Ese avatar 3D ya viene con todos los huesos, con todo el rigging que se le llama, y con todos los músculos de la cara, que serían los blend shapes, para que se pueda utilizar directamente en diferentes plataformas inmersivas. Nos focalizamos sobre todo en avatares realistas, por una cuestión también de necesidad de mercado. Queríamos salir un poco de esa parte más gamificada o más de videojuegos y poder llevar a nuestras identidades o a nuestros avatares hacia un mundo más en contacto con el mundo real o con el mundo laboral y con nuestro día a día. Básicamente, nuestra solución está compuesta de 4 cosas. La primera es el Avatar Generator, como comentaba.
La segunda es la posibilidad de cambiar ese avatar y adaptarlo a diferentes estilos según la plataforma a la que estamos entrando. Hay videojuegos o plataformas que no apuestan por un estilo tan realista y prefieren jugar con un estilo más tipo Fortnite o tipo Roblox. Estoy seguro que conocéis este tipo de plataformas. Y básicamente lo que permitimos nosotros es la conversión de ese primer avatar realista a un avatar que pueda ser utilizado en plataformas que tengan, digamos, un look and feel diferente a ese avatar realista. También tenemos un marketplace en que los propios creadores pueden comprar y vender diferentes assets o diferentes vestuarios o accesorios para los propios avatares, generando así un poco una economía de creadores alrededor. Y finalmente, ahora hace muy poquito, acabamos de publicar la primera versión de lo que nosotros llamamos el Union ID. El Union ID básicamente es un concepto de pasaporte al metaverso. Es un nested NFT, es un NFT que tiene diferentes slots en su interior en el que puedes añadir o quitar diferentes proyecciones de avatar. Esto lo que te permite es moverte en plataformas que trabajen con blockchain, autenticarte con ese pasaporte y llamar al avatar que tú prefieras utilizar en esa plataforma en concreto. Para tirar adelante, yo creo que metaverso es una palabra que hemos escuchado mucho últimamente. Yo os explico mi propia versión o la definición que a mí me gusta hacer del metaverso. Evidentemente, hay tantas opiniones como cabezas pensantes hay en esta industria, ¿no? Para mí el metaverso es uno, no existen los metaversos. Entiendo que a nivel de marketing o de branding sea interesante hablar del metaverso de Coca-Cola, del metaverso de Zara o del metaverso de MediaMarket, pero para mí no dejan de ser plataformas 3D como las que hace ya muchísimos años que tenemos, ¿no? Hay muchos precedentes como Second Life en los que ya se hablaba de metaverso y al final no dejan de ser plataformas reducidas, cerradas, son wallet gardens a los que no se pueden o que no se hablan entre ellos, ¿no? Es decir, para mí el metaverso viene a ser como el Internet, ¿no? De la misma forma que no existen los Internetes, no existen los metaversos. El metaverso es uno, lo que tenemos son muchas plataformas separadas, individualizadas o aisladas, y hasta que no exista esa conexión real entre todas estas plataformas, no tendremos el metaverso, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque bueno, creo que al final hay muchos retos que tenemos por delante. El principal para mí es la capacidad tecnológica de infraestructuras que se están montando debajo de este metaverso y básicamente es llegar a un punto donde tengamos ciertos protocolos que nos permitan la interoperabilidad, ¿no? Hay varias asociaciones en el mundo que están trabajando en esos protocolos, en esa interoperabilidad. Y bueno, es cierto que va poco a poco, que hay mucha gente que tiene que opinar, pero yo creo que también habrá un momento en que el mercado nos obligará un poco a tomar una decisión, ¿no? Como hemos visto en otros protocolos hace años, cuando hablamos de Internet, TCP/IP, UDP, etc. Para mí hay una cosa interesante, ¿no? Yo creo que el año pasado estuvimos en un momento muy de hype, o del que todo el mundo hablaba del metaverso, se llenaba la boca con el metaverso y esperábamos que en un año o en 2 años nos pudiéramos enchufar a una máquina y aprender un curso de aviación en 2 días, como si fuera Matrix. Creo que estamos en los inicios, ¿no? Yo siempre hago referencia a una entrevista que le hacían a Bill Gates en el 95, estamos hablando de hace más de 20 años, en el que de hecho lo ridiculizaban un poco, ¿no? Le preguntaban qué es eso de los ordenadores, qué es eso del Internet, y él decía, bueno, es una forma de comunicarnos entre nosotros, de podernos expresar y una forma práctica de poder tener como un asistente digital o tecnológico que nos ayude en nuestro día a día, ¿no? Que al final nos ayude a hacer de nuestra vida un poco más fácil. Ahí el periodista empezaban a hablar, ¿no? Y decía, ostras, el otro día me explicaron que podrías ver partidos de béisbol en Internet. Y Bill Gates le dice, sí, y el entrevistador le dice, bueno, ¿y no te suena una cosa que se llama televisión? Y dice, sí, bueno, pero es que también lo podrás ver en diferido. Y le dice, bueno, ¿no te suenan los radiocassettes donde puedes grabar cassettes? ¿O no te suena el VHS en el que podrías grabar esos partidos? Creo que 20 años más tarde, o 24 años más tarde, vemos realmente cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Queda muy poca gente que tenga VHS en casa y creo que cada vez son menos las personas que encienden su televisión y miran el TDT o la televisión tradicional y no se decantan por todos estos servicios que tenemos on demand, ¿no? Yo es lo que veo que el metaverso acaba de nacer, es algo en lo que estamos trabajando ahora. Hay muchos años por delante, sí que veremos, creo, cambios o implicaciones
en un corto plazo en temas relacionados con la realidad aumentada, en algunas de realidad virtual, pero creo que realmente no será parte de nuestro día a día hasta que pasen 10, 15 años, ¿no? Es decir, ¿qué es el metaverso, ¿no? Como decía antes, es esta red de plataformas y diferentes sistemas interconectados que nos permiten conectar unos con otros. Hay ciertos componentes que yo creo que son básicos, ¿no?, para crear ese metaverso. El primero es la representación en 3D. Creo que estamos llegando a un punto donde el display del scrolling, ¿no?, de subir de arriba a abajo, se va a dejar de utilizar y vamos a entrar en este Internet profundo en el que te puedes mover en un espacio en 3D. Creo que ahora, como decía antes, estamos muy en los inicios, hay que ir progresando, estamos quizás replicando demasiadas actividades del mundo real que no queremos hacer en este mundo virtual, ¿no? Es uno de los tópicos que se habla mucho de una experiencia de comprarte una camiseta, si precisamente lo que la gente prefiere comprarlo en Amazon en vez de ir a la tienda porque no quiere hacer cola, porque no se quiere encontrar con falta de stock, porque tiene 5 minutos antes de salir de casa y tiran de Amazon, y ahora lo que hacemos es replicar esa experiencia real en realidad virtual, en la que tengas que acceder a una plataforma, tengas que caminar hasta una tienda y tengas que comprar el asset. Creo que eso no es práctico, ¿no? Al final lo harás una vez, 2 veces, por la experiencia, por saber lo que se siente, pero nadie dirá, me quedan 3 minutos para salir de casa, espero que me conecto las gafas, las enciendo, abro la aplicación, camino virtualmente hasta la tienda, hago el pase de todas las piezas de ropa y finalmente compro la ropa. Otro de los componentes importantes, que sea inmersivo. Creo que también poco a poco iremos andando hacia esa inmersión. Hay muchas innovaciones ahora en las gafas, tanto de realidad virtual como de realidad extendida, como de realidad aumentada. Y creo que queda poquito para llegar a puntos donde sí que seamos capaces de llevar este tipo de dispositivos durante un largo tiempo, ¿no? Ahora mismo 1 hora, 2 horas de gafas de realidad virtual es bastante complicado. Con gafas de realidad extendida o de realidad aumentada sí que es más práctico, sí que te puedes estar más horas, pero aún así creo que es algo a lo que no estamos acostumbrados y la tecnología aún no está en un punto como para ayudarnos. Otro de los componentes es que sea interactivo. Esto es básico, ¿no? Lo que decía antes, el Internet profundo nos permite, el Internet espacial nos permite movernos de otra forma que no nos permite el scrolling ahora. Y creo además que los grandes cambios tecnológicos han venido a partir de los cambios de los displays, ¿no? Con la primera pantalla, luego más tarde con los teléfonos móviles y probablemente veremos un salto evolucional con las gafas o con los nuevos dispositivos que salgan, que aún no sabemos cuáles serán. Que esté conectado a Internet, es básico que el metaverso sea social, es decir, si no, no tiene ningún sentido, como decíamos antes. Que sea persistente, es decir, que no depende de que estemos conectados nosotros para seguir funcionando y seguir avanzando y teniendo una vida propia, como pasa con el Internet hoy en día. Creo que todo está construido encima de una identidad digital, ¿no? Yo, evidentemente, trabajo en avatares, pero más allá de eso, creo que la identidad es una de las bases, uno de los pilares sobre los que luego se construye todo. Eso también lo podemos ver en el Internet. Es decir, si no hay una representación de nosotros mismos, no podemos llegar a interactuar con los demás. Y, finalmente, una economía virtual, ya sea on-chain, off-chain, con sistemas tradicionales económicos, con sistemas más relacionados con cripto, pero sí que creo que se necesita de ese stack tecnológico que permita una economía virtual. Algunos números que a mí me parecieron interesantes vienen de un estudio de Wunderman Thompson, en el que decían que el 52% de la generación Z se considera más completos en su versión gamificada. Esto a veces, cuando lo comento en algunas charlas, sobre todo a los padres o las madres, les asusta, ¿no? Alguna vez. Yo siempre hago sobre mi propia experiencia. Yo cuando era pequeño utilizaba mucho un sistema de chats que se llamaba IRC, Internet Relay Chat, luego más tarde TerraChat, algunos quizá lo habéis utilizado. Y a mí lo que me parecía interesante de ahí era que era capaz de conectar con gente que compartía mis mismos intereses y que estaban muy lejos de donde vivía yo, ¿no? Al final, sobre todo cuando tienes 14, 15 años, no puedes permitirte, evidentemente, viajar a Berlín o ni siquiera a Madrid, en mi caso, y conectar con otra gente que comparte tus mismos intereses, mientras que en estas comunidades digitales
sí que te encuentras enseguida con gente que comparte tus mismos intereses, ¿no? Y a veces, quizá en la escuela, a tus amigos les interesan otras cosas y, en cambio, ya sea a través de un mundo digital o de un videojuego, acabas encontrando gente con la que comunicas, ¿no? Creo que con la pandemia también lo hemos visto, gracias a todas estas plataformas digitales, la gente ha podido mantener ciertas relaciones que no habría podido mantener si no hubieran existido. Creo que la posibilidad de conectar con otras personas con las que nosotros compartimos intereses es una de las partes más importantes que nos ha dado Internet y que nos dará el metaverso. Y por último, también mencionar aquí algo que creo que es importante, y supongo que también habrá diferencia de opiniones, pero para mí el metaverso per se no es malo, como tampoco lo es el Internet, como tampoco lo es la inteligencia artificial, sino el uso que lo damos nosotros como personas, ¿no? Al final me encuentro gente que dice, no, es que mi hijo se pasa 8 horas en Fortnite y ahora con el metaverso se pasará 24. No creo que sea culpa de Fortnite que tu hijo se pase 8 horas jugando videojuegos. Si no fuera Fortnite sería otra cosa y quizá ahí lo que hay que trabajar es la educación que damos a nuestros hijos como sociedad, ¿no? Yo siempre, si de aquí a 10 años estamos todos enchufados en un mundo virtual, no creo que sea porque el mundo virtual sea adictivo, sino porque quizá nos hemos cargado nuestro mundo. Y aquí la reflexión que tenemos que hacer es intentar hacer un mundo mejor que el mundo que tendremos digitalmente. También mencionar que, bueno, se está moviendo mucho, hay una economía alrededor de todos estos assets digitales. Solo en la parte de skins y de tradeo de cosas relacionadas con los avatares, en el 2022, si no me equivoco, se movieron 42 billones. Hay obras de arte, hay piezas relacionadas con los avatares, hay propiedades digitales que están disparando todo este mercado económico que se genera alrededor de este tipo de plataformas. Y creo que es muy interesante ver las evoluciones que vamos teniendo al respecto. Otra de las cosas que creo que es muy interesante seguir o trabajar en ello es toda la parte de la regulación, ¿no? Y de toda la legalidad que gira en torno al metaverso y a nuestra propiedad de los assets que tenemos digitales, ¿no? Al final estamos en un momento en que Fortnite creo que es un buen ejemplo, ¿no? Hay mucha gente gastándose mucho dinero en Fortnite y si Fortnite desaparece, todos los assets, todo lo que hemos comprado, todo lo que hemos creado ahí dentro, desaparece con ese videojuego, ¿no? Creo que ahí hay un punto de propiedad que, gracias a tecnologías relacionadas con el stack tecnológico de Web3 o con la descentralización, podemos ir recuperando esa propiedad. Aspectos legales que tienen que ver con el metaverso que a mí me preocupan o me interesan. Una, la propiedad intelectual dentro de estos espacios. Ahora recientemente salió una noticia en la que finalmente se consideraba un asset digital como una copia de un asset real, pero esto sienta un precedente. Hasta ahora no había habido ningún caso parecido y siempre ha sido un poco complicado, ¿no? Definir si me copio una camiseta de Levi's en digital, si al final lo que estoy haciendo es robar esa propiedad intelectual del mundo real al mundo digital. Otro de los puntos importantes es toda la privacidad de los datos, sobre todo si hablamos de tecnologías descentralizadas, por desgracia choca muchísimo con la salvaguarda de esas identidades o de esa información relacionada con la identidad y el cumplimiento de regulaciones como la GDPR, pero creo que es importante ir evolucionando hacia eso, ¿no? Hacia un punto donde puedas tener cierta privacidad. Yo siempre he sido muy abogado a favor de la privacidad, por decirlo de alguna forma. A veces la gente dice que si no tienes nada que esconder no deberías apostar por la privacidad. Yo no quiero una cámara en mi ducha mientras me estoy duchando y no por eso soy un criminal, ¿no? Yo creo que todos debemos conservar cierta privacidad en nuestra vida y en nuestro día a día. Y estas tecnologías también lo deberían permitir. Todo lo que tiene que ver con leyes de responsabilidad civil y penal, creo que hay un gran trabajo, ¿no? En cómo se regula eso, cómo se persigue crímenes digitales que puedan ocurrir en el metaverso. Ya se han visto cosas que han pasado que bueno, son interesantes o peligrosas también, pero creo que también nos ayudan a poder evolucionar toda esa regulación alrededor de las tecnologías. Por desgracia, siempre la regulación va muchos años más tarde que los avances tecnológicos. Por otra parte, las regulaciones fiscales que tengan que ver con
toda esa creación de valor que se está haciendo de forma digital en todos estos mundos digitales. Y finalmente un poco las normas, ¿no?, por las que nos regimos, esa etiqueta virtual que en Internet ya hace años que existe, pero que en los mundos digitales quizá aún nos falta definir cuáles son las líneas entre las que nos podemos mover, ¿no? Yo creo que ahí nosotros como comunidad o como participantes de estos mundos digitales tenemos mucho que aportar y mucho en lo que participar para que luego las regulaciones no nos corten más las alas de lo que ya nos las cortan. Algunas métricas que me han parecido interesantes, por lo menos mencionar, es que se espera que el mercado relacionado con el gaming y con el metaverso se multiplique por 20 en los próximos 5 años. Estamos hablando de que hay ciertas tecnologías que tienen que converger, ¿no? Es decir, tenemos por un lado todo el stack tecnológico de Web3, tenemos la inteligencia artificial, tenemos los dispositivos de realidades aumentadas, realidades extendidas, y creo que cuando todas estas tecnologías se junten y se fusionen es cuando realmente todo esto explotará. Hablando un poco sobre las identidades, y evidentemente, repito que siempre es mi percepción, me interesa bueno, cómo las teorías un poco psicológicas definen los tipos de identidad. Evidentemente hay múltiples identidades, pero bueno, me gusta referenciar sobre todo a 3, ¿no? Una es la personal, la propia del individuo, normalmente bien establecido, pues ya sea por nuestra biometría o por nuestra verificación legal, es decir, por el documento emitido por un gobierno. Normalmente nos permite pues, cumplir con la legalidad, intercambiar datos sensibles de una forma más o menos segura. Luego tenemos la identidad social, es decir, la unidad elemental sería la persona, no tanto el individuo, y cómo nos relacionamos en los comportamientos sociales con el resto de la sociedad, ¿no? Ahí hay una parte de compromiso con la propia comunidad y una parte propia del desarrollo personal que se genera en torno a esa comunidad. Y finalmente la identidad como comunidad, ¿no?, donde la unidad elemental es la comunidad. Las relaciones, o sea, los patterns de relación en los que trabajamos son toda la parte social, la de formar parte de una propia comunidad e identificarnos con esa comunidad. Y nos sirve para reafirmar nuestra identidad en frente de otras personas y, digamos, ganar aliados sobre nuestra propia forma de pensar. Y esto nos lleva a quiénes somos en el metaverso, ¿no? Aquí se nos abre un nuevo espectro, nos permite ser cualquier cosa, nos permite ser un osito de peluche, una manzana, un avatar que se parezca más a mí, un avatar dibujado. Creo que esto abre muchas oportunidades, evidentemente también hay peligros, pero creo que por fin la gente se puede empezar a proyectar de la forma que se sientan, ¿no? Eso nos brinda una mayor libertad, una mayor libertad de expresión también. No confundirlo tampoco con trolear, ¿no?, con hacer daño a los demás. Repito o me remito a lo que decía antes. No creo tampoco que lo que tengamos que hacer es regularlo mucho. Lo que tenemos que hacer es educar a la gente para que aprenda a no hacer daño. Y creo que eso es un trabajo que tenemos como sociedad. También otra de los beneficios que nos aporta el metaverso o la representación avatarizada de nosotros en el metaverso es mostrarnos de la forma en la que nos sentamos más seguros y en el entorno que nos sentamos más seguros, ¿no? Como decía antes, la posibilidad de cambiar mi avatar o la proyección o al final crear diferentes subidentidades con las que me puedo relacionar en diferentes plataformas me permite, por un lado, definir mucho los espacios, marcar unas líneas entre una identidad y la otra y, por el otro, concretar mucho las identidades para que eso, ¿no?, al final me permite crear un perfil con el que interactuar en mi entorno laboral, que puede ser un avatar realista donde doy cierta información relacionada con mi trabajo, y también puedo representarme como un mago y lo que quiero es mostrar pues, qué armas tengo o qué hechizos soy capaz de hacer, ¿no? Y separarlos, diferenciarlos entre ellos y que yo solo sea el que tenga la propiedad de proyectarme con uno o con el otro o compartir con quien quiera yo el hecho de que tengo esas dos identidades. Pasando un poco a los diferentes usos que se le puede dar al metaverso, los que estamos viendo ahora y los que veremos en un futuro, quería hablar de
de distintos casos de uso en el que ya se ha estado trabajando, pues sobre todo desde el año pasado, también antes, y los que estamos viendo este año. Para mí, uno de los grandes cambios que he visto un poco desde dentro es que el año pasado estábamos en un momento en que era puro hype, por decirlo de una forma, y las marcas o las empresas al final, cuando empezaban a interactuar con el metaverso, lo que buscaban era quizá más la parte de marketing o de awareness, ¿no? De poder generar un impacto a través de las diferentes acciones o activaciones que se hacían. Creo que este año las marcas ya están buscando un retorno o una monetización y empiezan a mirar un poco más en detalle cuáles son las acciones que se pueden hacer. Algunos casos relevantes para mí es Nike. Nike el año pasado compró, o hace 2 años, compró una empresa bastante conocida de NFTs, de Digital Fashion, de moda digital, que se llamaba Artifact, RTFKT. Y, si no me equivoco, el año pasado consiguieron facturar 185 millones solo a través de la venta de NFTs, ¿no? Creo que es una de las marcas que ha sabido monetizar más en corto plazo sus inversiones en este aspecto y ha sabido ver un retorno, como decía, cortoplacista. Desde luego, siempre hay marcas que deciden ser disruptivas, con lo bueno y lo malo que tenga, con la capacidad de poder equivocarse, y hay marcas que prefieren ser followers y seguir a aquellos que van abriendo mercado. Algunas activaciones que hemos podido ver son, por ejemplo, que puedas compartir una película con tus amigos, aunque estén a distancia, ¿no? Algo que, de una forma o de otra, la gente ya lo había estado haciendo durante muchos años, ¿no? Creo que hay mucha gente que miraba películas por Skype o por Google Meet con amigos que estaban en otras partes y luego podían ir comentando la película juntos. Gracias a este tipo de dispositivos de realidad virtual, lo podemos hacer de una forma un poco más fácil y práctica. También he puesto aquí otro caso simplemente de visitas 3D, de todo lo relacionado con real estate. Cada vez más son las inmobiliarias o los agentes que empiezan a trabajar con este tipo de tecnologías para mostrar edificios, propiedades y también poder interactuar con el usuario o con el cliente. Entrando un poco más en detalle de diferentes acciones, creo que una de las más reconocidas fue el concierto de Travis Scott el año pasado en Fortnite. Creo que consiguieron poner de forma simultánea más de 12 millones de jugadores. Evidentemente, estaba un poco falseado, es decir, no había 12 millones en el mismo sitio, en el mismo lugar, que pudieran interactuar a la vez, sino que lo que hacían es replicar el mismo espectáculo en muchas salas diferentes en las que podían acceder un máximo de 100 usuarios y interactuar con esas 100 personas que tenías en tu propia sala. Aún así, creo que es muy relevante. 12 millones de personas es muchísima gente viendo un concierto al final de una avatarización de un artista, ¿no? En la que ni siquiera el artista estaba de forma activa trabajando ahí. Eso no era un live stream. El artista estaba en su casa tranquilamente sentado en un sofá mientras su avatar era el que trabajaba para él y estaba también generando ese negocio. El concierto de John Legend fue una de las primeras pruebas que se hizo en una plataforma que se llama Wave XR. Fue interesante también seguir la evolución de esta empresa porque al principio estaba yendo muy bien. Justo antes de la pandemia cerraron y luego con la pandemia volvieron a abrir porque al final tuvieron un influjo de usuarios bestial que les permitió seguir con el negocio, ¿no? En el caso de John Legend sí que era en directo, es decir, estaba John Legend en una habitación con un traje áptico y con un teléfono móvil que le hacía la captura facial, y eso se iba retransmitiendo en directo. Tú, como usuario, aunque no lo podías compartir la experiencia con otros usuarios, y eso era un poco el challenge o el handicap que tenían, sí que era muy interesante porque al final lo que podías hacer era acercarte mucho al artista, que de otra forma no lo podrías hacer, incluso interactuar con ese artista. Al final sí que era verdad que los mensajes no los iba contestando él en directo porque estaba haciendo el concierto, pero bueno, había cierta interacción con alguien que representaba al artista. Y luego, por último, y también relacionado con Fortnite, para mí es relevante, ¿no?, que The Gref, que es un youtuber muy famoso español, consiguió meter de forma concurrente, no sé si me lo estoy inventando, pero fueron 2 millones y pico de personas que estaban esperando que The Gref publicara su nuevo skin, es decir, su nuevo personaje para Fortnite, que se parece a The Gref, para que la gente al final pudiera comprarlo y pagar 50 o 100 euros por tener ese skin y jugar con ello, ¿no?
Creo que es relevante porque, como estamos diciendo, cada vez más, sobre todo las nuevas generaciones, se van sintiendo realizadas con esta parte digital, ¿no? Hace poco hablaba con un niño muy pequeño que tenía 11 años y me decía, es que yo no entiendo que cuando me compro unas zapatillas nuevas no me den la versión digital para poder vestir a mi avatar en Roblox, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Al final, si te pasas tantas horas en un videojuego o en entornos digitales, también quieres que ese representante de tu identidad se muestre de la forma que tú te sientas más cómodo. En el sector de la salud hay cuatro casos que me parecen muy interesantes. Uno es una empresa que se llamaba Psios, que ahora se llama Amelia. Ellos básicamente trabajan en psicoterapia para fobias, miedos, ¿no? La capacidad que les da el hecho de utilizar unas gafas de realidad virtual para generar un entorno pues si tienes fobia a la oscuridad o si tienes fobia a las alturas, un entorno virtual en el que repliquen esa experiencia que no quieres vivir y la seguridad que te da el poder sacarte las gafas en cualquier momento y estar en tu casa o estar en un entorno seguro, creo que es una ventaja muy interesante, ¿no? Y bueno, hay diferentes proyectos en los que ellos trabajan, también de masa corporal, de fobias, como decía, pero bueno, me parece muy interesante y unos avances muy relevantes. Otro de los proyectos que no he puesto aquí es que la aseguradora Sisa tiene ya desde hace unos meses un doctor virtual, ¿no? Un doctor que al final se representa a través de un avatar al que puedes ir y hablarle y preguntarle cosas. Sí que es verdad que sigue habiendo un doctor detrás, un doctor real, evidentemente, si no, no te podré recomendar según qué cosas, y te dan un tiempo de respuesta de 24 horas, pero no deja de ser una forma digital de interactuar con ese doctor, ¿no? Y luego los otros dos casos que he puesto aquí me parecen también relevantes. En Corea hubo la imagen de medio, es un experimento que se hizo en el que una pareja había perdido a su hija, ¿no? Y lo que hicieron fue entrenar una inteligencia artificial de un avatar para que luego, evidentemente una vez ya muerta, los padres pudieran despedirse de su hija, ¿no? A mí es algo que me incomoda un poco, toda esta parte quizá más allá de la vida, pero sí que me parecía interesante o relevante la opinión que decían los padres, ¿no? Decir, nos ha gustado mucho podernos despedir de nuestra hija porque no lo pudimos hacer en su momento porque fue muy de golpe, pero no es una experiencia que nos gustaría repetir, ¿no? Preferimos pasar página, nos ha servido para despedirnos y ahora preferimos no volver a verlo porque evidentemente no es nuestra hija y lo que no queremos es no poder hacer el duelo nunca. En cambio, la tercera propuesta, que de hecho esto es de José Cánovas, es un español, una persona de Madrid que trabaja en todo temas de entornos virtuales y avatares, me enseñó este proyecto y me gustó muchísimo porque aquí lo que han hecho es parecido a lo anterior, pero para mí quita la parte un poco creepy, ¿no? Al final lo que quería este señor era que sus nietos o sus bisnietos pudieran conocer más sobre él, ¿no? Entonces lo que han hecho es crear un avatar realista de la persona, entrenarla con inteligencia artificial, con una serie de información que le han ido dotando de identidad de alguna forma, y eso permite que luego a posteriori puedas hablar, está disponible en internet, creo que la página es keepmealive.es, y lo que permite es hablar con José Luis Pardo, ¿no? con este chatbot. A mí esto ya me parece más interesante porque al final aquí ya hay un duelo que ya se ha procesado y a mí sí que me parecería muy interesante poder hablar con mi bisabuelo y saber muchas cosas que no sé sobre él y que nunca jamás le pude preguntar, evidentemente, porque murió cuando tenía 2 años, pero creo que a nivel histórico y de conocimiento puede ser algo muy interesante, ¿no? Y puede ser, eso sí que lo veo, como decía, no lo veo tan creepy y sí que lo veo como una evolución que puede aportarnos beneficios a la larga. Cuando hablamos de formación, creo que sobre todo en los entornos corporativos, laborales, como de formación, son donde estamos viendo un impacto mayor a corto plazo en todo lo relacionado con el metaverso, ¿no? Nosotros, es verdad que también trabajamos en avatares realistas, pero sí que estamos viendo mucho uso en todas las grandes corporaciones, ¿no? Aquí hay bastantes factores que se tienen que tener en cuenta. Uno es que ya no tienes que desplazar a la gente, ¿no? La gente puede seguir en sus casas o en sus oficinas sin tener que incurrir en todos los gastos logísticos que te implica mover a alguien.
Tampoco creas conflictos familiares por el hecho de que la gente se tenga que ir y estar 3 días o 5 días fuera. Y lo que te permite es realizar un entrenamiento o un onboarding de nuevos trabajadores sin salir de un espacio, ¿no? En vez de gastarte mucho dinero en poder hacer un viaje, en los hoteles, en toda la acomodación para las personas, lo que haces es mandarles unas gafas de realidad virtual y cada uno desde su propia casa puede acceder a esa plataforma y puede hacer ese onboarding. En este caso, una de las plataformas que me parece muy interesante, por ejemplo, es Virtual Speech. Ellos lo que hacen es dar cualquier tipo de curso, cualquier tipo de formación, lo aplican a diferentes empresas y luego lo convierten en un entorno digital, en una formación virtual en 3D. En esto sí que estamos viendo mucha atracción y estamos viendo mucho interés. También en la parte de realidad aumentada. Por ejemplo, hay una empresa de ordenadores bastante grande que ellos ya utilizan gafas de realidad aumentada para arreglar los ordenadores. Entonces, lo que hacen es que cuando tú les llevas el ordenador estropeado, lo enchufan, eso hace un análisis del error que tiene ese ordenador y automáticamente te sale como si fuera un manual de instrucciones en tus gafas de realidad aumentada donde dice quita este tornillo de aquí, desenchufa este cable de aquí y ahora conecta este otro cable de aquí. Esto significa ahorro de costes en entrenamiento de nuevo personal y significa también no depender de gente que se tenga que aprender todo el manual de instrucciones de memoria para poder hacer un pequeño arreglo en un ordenador. Otro de los que estamos viendo mucho, como decía, en temas más de conferencias o de onboardings de nuevos empleados, dos plataformas que me parecen muy interesantes, por ejemplo, que hacen este tipo de funciones son Engage XR, te permite entrar ya sea con gafas de realidad virtual, con ordenadores o con teléfono móvil y acceder a diferentes formaciones. Y también Virtuay. Virtuay es una empresa española, puede ser que algunos ya la hayáis utilizado, llevan muchísimos años trabajando en estos entornos virtuales antes de que le llamáramos metaverso y creo que también son una de las plataformas que vale la pena seguir. Otro de los sectores donde estemos viendo más tracción o más interés, especialmente a título personal, ¿no? En nuestro caso, es en el sector de la moda. Son muchas ya las marcas que han empezado a hacer esas interacciones, ya sea con videojuegos, ya sea con plataformas relacionadas con el metaverso, con mundos 3D. Un ejemplo práctico, por ejemplo, es Balenciaga, con su inmersión dentro de Fortnite. Sí que es verdad que Balenciaga ha estado haciendo un refresh, digamos, de su propio branding y orientándose mucho más a jóvenes desde hace bastantes años. Pero bueno, para mí es relevante el año pasado la campaña que sacaron con Balenciaga, ¿no? Y lo mismo, me he encontrado con muchos compañeros que decían, ostras, mis hijos me están pidiendo comprar Balenciaga y no sé de dónde sale, ¿no? Y luego escarbando un poco, era que Balenciaga había hecho una activación dentro de Fortnite. Gucci, por ejemplo, hizo una activación dentro de Roblox, es decir, para mí un poco Fortnite vendría a ser la plataforma que utilizan un poco más la gente de 16 a 25 años y Roblox es la siguiente generación, ¿no? Los que tengáis hijos más pequeños seguramente sabréis que están utilizando Roblox. Como decía, ¿no? Hay varias activaciones. Nike, además de hacer toda la parte de los NFTs, una de las cosas que me parece más interesantes que han hecho ahora es crear una plataforma que se llama Swoosh, en la que de forma colaborativa los diferentes usuarios pueden participar en la creación de las nuevas piezas de Nike, ¿no? Esto al final te permite validar un producto antes de lanzarlo al mercado y antes de gastar dinero y al final tener un feedback o una colaboración directa de los usuarios y de tus propios compradores, ¿no? Un poco fuera de esto, pero nosotros trabajamos mucho con una empresa de juguetes y me parece muy interesante el cambio que hicieron porque antes, cada vez que hacían un juguete, tenían que hacer un prototipo, imprimir ese prototipo en 3D, traer al cliente a la oficina, llegaban allí, el juguete era de color azul, el cliente decía lo quiero rojo, entonces bueno, pues nos volvemos a ver de aquí 2 semanas, volvían a imprimir ese juguete en 3D de color rojo,
traían al cliente, es que lo quiero 2 centímetros más grande, pues otra vez a casa y así constantemente, ¿no? Al final ahora lo que hacen es crear un modelo 3D digital, traen al cliente, le ponen unas gafas y le dicen, ¿de qué color lo quieres? ¿Verde? Pues verde. ¿Azul? Azul. ¿Rojo? ¿Más grande? ¿Más pequeño? ¿Quieres que quitemos esta pieza de aquí? Y todo esto se hace en un entorno digital. Evidentemente la reducción de costes es brutal. Y luego imprimen directamente el prototipo de aquello que ya han hablado con el cliente, ¿no? Creo que, sobre todo en este aspecto, en el impacto medioambiental que estamos generando en poder, o que dejamos de generar en poder testear todas esas producciones en entornos digitales antes de pasarlos en entornos reales, creo que son ventajas que vamos a ir viendo. En el caso de Louis Vuitton, ellos también lo que hicieron es crear una serie de skins, una serie de avatares para el juego League of Legends, y también fue una de las acciones más seguidas, sobre todo el año pasado. Y luego ya hemos visto pues, desfiles como Prada, H&M o incluso Claro. Nosotros en la última Fashion Week estuvimos trabajando con una marca española que se llama Claro Spain, en la que sacaban el primer vestido de España de una marca de alta costura, en la que tenían su versión del metaverso y su versión real, ¿no? Entonces, bueno, el desfile era real, evidentemente, pero a partir de ahí pues, se podía acceder a tener el mismo vestido en virtual. Entonces, tú cuando te compras el vestido real, te dan un código, vienes a nuestra página web y puedes vestir a tu avatar con ese mismo vestido en digital. Y bueno, creo que cada vez más las marcas de moda, sobre todo, están apostando por esto, ¿no? En el caso también de las marcas de alta costura, estamos viendo que hay mucho interés en que las propias clientas o los clientes puedan ver de forma remota los vestidos, probárselos, acceder a un virtual fitting room y hacer esa prueba con los avatares y ver cómo le queda para no tener que desplazarse siempre, ¿no? Nosotros también estamos trabajando con alguna marca más mainstream aquí en España y ellos lo que buscan es, por ejemplo, hacer un virtual fitting room, es decir, una forma donde tú puedas ir a cualquier e-commerce de cualquier tienda de ropa, importar tu avatar, ese avatar ya tenga tus medidas y entonces puedas ver si la ropa te queda bien, te queda grande, te queda pequeña o te cae, ¿no? Ahí hay ciertas limitaciones tecnológicas ahora, aún. No hay ninguna empresa que haya conseguido resolverlo. Aún no se puede simular digitalmente los materiales, ¿no? De la ropa, la elasticidad, la caída que tiene, cómo afecta la gravedad y que tú te pongas, sin entrar ya en temas de tallas más concretas, que te pongas una XL encima de tu avatar que sea una medium y que se vea que te cae y que quede de forma un poco realista, ¿no? Aún así, como digo, la tecnología va avanzando muy rápido y probablemente en 6 meses, 12 meses veremos muchas innovaciones en esta parte. Y ya por último, para mí es importante también siempre remarcar, ¿no?, que hay ciertas consideraciones que se deben tener en cuenta cuando empezamos a entrar en estos mundos digitales. Yo creo que el primero es no esperar más de lo que realmente es, ¿no? Creo que hace unos años hubo el gran hype de blockchain, el año pasado hubo el hype del metaverso, este año estamos con la inteligencia artificial, probablemente el año que viene tendremos a la computación cuántica o cualquier nueva moda, ¿no? Lo que no podemos esperar es que en 12 meses se hagan progresos que como sociedad hemos tardado en hacer 10 o 20 años, ¿no? Y hasta que todas estas tecnologías no vayan evolucionando y se conviertan en una comodidad, van a pasar muchos años. Entonces, hay que estar preparados para experimentar, hay que estar preparados para fallar y si una empresa o una marca quiere apostar por esto, tiene que ir con esa convicción, ¿no? Fallar rápido y barato, eso siempre es lo bueno, y intentar evolucionar, iterar lo máximo que podamos de rápido. Otro de los grandes challenges que tenemos como industria creo que es la experiencia del usuario, ¿no? La usabilidad. Esto viene también en toda la tecnología alrededor de Web3 o de blockchain. Creo que el gran challenge que tenemos es conseguir que todas estas tecnologías sean usables para el usuario de a pie y que no requieran una curva de aprendizaje demasiado rápida, demasiado alta o demasiadas horas para simplemente entender cómo funciona un dispositivo, ¿no? Repito y me remito a lo de antes, poco a poco. O sea, evidentemente irán mejorando las cosas, no lo vamos a tener en 2 días, pero sí que creo que es importante siempre tener como prioridad esa experiencia del usuario. En blockchain nos pasa lo mismo, ¿no? Al final no todo el mundo sabe utilizar una wallet, no todo el mundo sabe lo que es una frase secreta, no todo el mundo es consciente de la responsabilidad que eso implica y eso también irá evolucionando a medida que vaya avanzando el tiempo. Pero creo que es uno de los conceptos más importantes, ¿no? En tecnología
La gran mayoría utilizamos Windows, hay algunos que utilizamos Linux y siempre los que utilizamos Linux nos gusta decir que algún día Linux estará instalado en todos los ordenadores. Y yo llevo 20 años utilizándolo, nadie utiliza Linux. Eso sí, todos los servidores funcionan con Linux, pero como no tiene usabilidad a nivel de usuario, nadie lo utiliza. Creo que el reto con estas tecnologías es conseguir que no acaben solo en servidores y que lo acabe utilizando el usuario de API. Y ya por último, vuelvo a repetir lo que decía antes, ¿no? Para mí es muy importante y este concepto me gusta repetirlo mucho. El uso que le demos es el que condicionará cómo va a evolucionar y hacia dónde vamos a ir. Creo que tenemos que ser inteligentes, creo que tenemos que educar bien a nuestros hijos, a las nuevas generaciones y creo que ese es el reto más grande que tenemos, no solo por la parte digital, también en nuestro día a día, pero creo que eso es muy importante, ¿no? No sirve de nada regular, no sirve de nada que tengamos que ir con identidades, con nuestro nombre y apellidos para que haya menos bullying. No creo que depende de esto. El que quiere hacer daño siempre encuentra cómo hacerlo y lo único que haces es dificultarlo para aquellos que no pretenden hacer daño, ¿no? Y insisto, creo que el mal uso que se le puede dar a estas tecnologías depende mucho de nosotros como sociedad y no tanto de las tecnologías en sí. Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que dejen de pasar cosas que van pasando. También creo que mi generación, los millennials, ¿no? O los que estamos aquí en la sala, somos un poco los conejitos de Indias que nos hemos ido comiendo todos los trastornos psicológicos que nos pueden dar todas estas nuevas tecnologías y las redes sociales y espero que, por suerte, a partir de eso se sugieran una serie de aprendizajes y que nuestros hijos o las próximas generaciones tengan unos entornos más seguros. Y nada, hasta aquí mi conferencia de hoy. Si tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición. Gracias. Muchísimas gracias, Kai. Del metaverso volvemos al mundo real. Y del mundo real nos queda claro que todo cambia y lo único que no cambia es que todo cambia. Precisamente vamos a hablar de eso, de cómo la transformación digital nos está cambiando como sociedad. Y lo hacemos con nuestro próximo ponente, que ya está preparado. Y su ponencia se llama El cambio del mundo, cómo cambia el mundo a través de la tecnología. Damos la bienvenida a Eneko Nor, cofundador de ONIS. Un fuerte aplauso para él. Imagínate que tienes una empresa que fabrica espejos retrovisores. Desde hace muchísimos años, de hecho, es una empresa familiar, tercera generación, y eres especialista en esto, en este nicho. Retrovisores, vendes en 100 países, a Mercedes, a Ford, a los grandes fabricantes, y te va de maravilla. Y un buen día, en unos años, te das cuenta de que las ventas empiezan a bajar. Y dices, pero si la competencia no me está comiendo, si yo voy de maravilla. Y te das cuenta de que se están vendiendo unos coches que no tienen espejos retrovisores, por eso están bajando tus ventas. Son los coches autónomos. En realidad, si lo piensas, pues un coche autónomo que te lleva solito, en realidad, pues no hace falta que tenga espejos retrovisores porque va solito, ¿no? Los coches autónomos parece ciencia ficción, pero están a la vuelta de la esquina. Uno va a poder decir, bueno, me voy al sur de la isla, me tomo unos vinos con los amigos y luego le pido al coche que me traiga tranquilamente. Son cambios importantísimos que, fíjate qué maravilla poder irte sin más que te subas a un coche y te lleve, pero también tiene unas implicaciones sociales gordísimas porque hay millones de personas que trabajan detrás de un volante. Son tecnologías que nos pueden afectar mucho en nuestra empresa de retrovisores y en todas las empresas. Porque parece que, no sé, yo me dedico a la tecnología. Mi trabajo es detectar tecnologías y crear empresas con esta tecnología o invertir en empresas que usan esa tecnología. Pero a veces en la empresa real veo que hay mucha gente que la tecnología no va conmigo. Cuando la tecnología, si no ves hacia dónde va el mundo y no te das cuenta a tiempo, te puede afectar a tu empresa. Y por otro lado, si sabes y te enteras de hacia dónde van las cosas, puedes aprovechar esa tecnología en tu beneficio y ser más competitivo o pues crear nuevas líneas de negocio que vayan con esa tecnología. Gasolineras. Imagínate, tienes un negocio buenísimo de una red de gasolineras, unas cuantas gasolineras que las tienes desde hace un montón de tiempo. Es un negocio redondo, una vaca lechera.
Y si alguien te dice, oye, pues mira, te compro tus gasolineras por X veces EBITDA, y dices, ¿para qué las voy a vender si esto es un negocio que siempre va a ser así, siempre voy a ganar dinero? Pues igual tendrías que replanteártelo, porque es que con los coches eléctricos la gente irá a las gasolineras, pero dudo mucho que el negocio sea el mismo, será pues la mitad de la mitad. Entonces, a veces pues hay que tomar decisiones de, oye, si creo que esto no va a ser un negocio, pues igual tengo que irme hacia otro sitio o vender el negocio a alguien que no ve que el mundo va para ese lado. Que ahora los coches eléctricos cada vez está más claro, pero bueno, hay gente, porque me acuerdo hace unos años haber hablado precisamente con un grupo de gasolineras que no lo veían tan claro. Los viajes, agencias de viajes. ¿Quién pisa una agencia de viajes? Es que creo que aquí no nos damos cuenta que hace unos años para comprar un billete de avión tenías que ir a una agencia de viajes. O sea, ¿a quién se le ocurre? Y yo, desde que empecé en Internet, pues allá por el año 2000, me parecía que las agencias de viajes iban a morir. De hecho, un amigo que su mujer trabajaba en una agencia de viajes, allá por el año 2002, le dije, oye, igual dile a tu mujer que se busque otro trabajo porque las agencias de viajes van a desaparecer. Ahí me equivoqué un poco en el tiempo, con 20 años me adelanté porque las agencias de viajes han seguido existiendo y siguen existiendo. El negocio va para abajo y irá para abajo muchísimo más porque es que no tiene ningún sentido y los jóvenes no usan las agencias de viajes. Es lo mismo con los bancos. ¿Quién pisa un banco? Nadie. ¿Las oficinas bancarias tendrían que cerrar? Pues a los bancos, si pudieran despedir gratis a la gente, creo que el 80% de las oficinas ahora mismo no existirían. Los jóvenes no pisan un banco ni aunque les paguen. Y esto es pues otro negocio que hay que ver hacia dónde va, ¿no? Que el mundo ya va para otro lado. Son ejemplos que nos pueden afectar en nuestros negocios y tenemos que estar muy atentos a lo que pasa, ¿no? Los taxis, pues curiosamente en todas las ciudades se pagan licencias de taxi porque pues, se puede pagar 50.000, 100.000, 200.000 por una licencia porque te estás comprando un negocio de por vida que te va a generar dinero de por vida. Y luego además el taxista está esperando que cuando se jubile va a vender la licencia. Bueno, pues es posible que este formato que ha funcionado siempre pues termine por no funcionar. Pues están las licencias VTC, Uber y tal, que pueden hacer que estas licencias valgan menos o nada, o que igual dentro de 30 años pues los coches van solos y no necesitas un taxista. Son cambios importantes en la sociedad. En el mundo de la inversión también a veces hay que saber de tecnología. Warren Buffett, el que se considera el mejor inversor de todos los tiempos, pues la verdad es que, con todos los respetos, pues no tiene ni puñetera idea de tecnología. Le ha ido muy bien, pero se ha perdido algunos de los mayores éxitos de los últimos 20 años, que han sido pues, Google y Amazon, que no invirtió en ellos. No lo digo yo, lo dice él mismo. Él mismo decía que se había perdido eso, pero porque no lo entendía. Entonces, hace muy bien, no invierte en lo que no entiende. Pero por eso cada vez más también en el mundo de la inversión tenemos que saber, tenemos que entender la tecnología igual que en el mundo de la empresa. A ver si os suenan estas frases. Es solo para el crimen organizado. Lo usan 4 gatos, nunca va a haber adopción. ¿Os suenan estas frases? Pues es lo que me decían cuando empecé en Internet, ¿no? Pues allá por el año 98, 99. Oye, que solo es para la pornografía infantil, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Pero si no va a usar nadie Internet, ¿quién va a estar ahí perdiendo el tiempo en Internet? Pues bueno, a mí me pareció que podía crecer y creé una empresa de hosting, alojamiento web, que bueno, pues tras mucho trabajo se convirtió en la quinta mayor de España y hasta que en el año 2007 pues, nos la compró la número 2, que ahora es parte de Telefónica. Es ver una tendencia, escuchar a la gente decir que te estás equivocando y bueno, pues trabajar y subir en la ola, ¿no? Viendo cómo va la tecnología para arriba, pues subirte ahí. Bueno, ¿qué hace un emprendedor cuando vende una empresa? ¿Se va a jugar al golf? Pues no, quiere montar algo todavía más ambicioso. Entonces, me pareció que la siguiente tendencia era el móvil. El móvil, que muchos de vosotros habéis dicho, móvil no voy a usar nunca, o ¿para qué voy a usar un móvil con Internet? Pues desde luego que era la siguiente tendencia. Y nos pusimos a hacer los primeros juegos para iPhone, los primeros juegos móviles, cuando también parecía que nadie iba a jugar en los móviles. Y de ahí, pues para hacer algo más ambicioso, pues fui a Silicon Valley a montar esta empresa de juegos
que también hacíamos tecnología de juegos. Aquí vi una tendencia clara y es, esta era la startup, había una nueva tecnología que prometía revolucionar el desarrollo de las aplicaciones y los juegos, HTML5. En lugar de tener un equipo desarrollando para Android y otro equipo para iPhone, parecía que esta tecnología te iba a permitir desarrollar una vez y tener el juego o la aplicación en todos los móviles del mundo. Pues apostamos por esta tecnología, que digo, esto va a ser la leche, y no funcionó. Que a veces pues, se apuesta por tecnologías que, aunque parecen claras, a mí me lo parecía, pues por distintos motivos no llegó a funcionar. Así que lo que parecía que iba a ser pues, jugar en la Champions League y crear la $1 billion company en Estados Unidos, pues se convirtió en un fracaso total gordísimo. Y lo mismo también invirtiendo en startups, que es algo que he hecho mucho en los últimos 15 años, pues es ver también cuáles son las tendencias. Marketplaces, pensar que todo el mundo va a comprar cualquier cosa por Internet, hasta entradas, reventa de entradas, que la gente va a usar aplicaciones para moverse, que van a usar todo tipo de aplicaciones. Bueno, pues también ese es mi trabajo, intentar ver esas tendencias. Y el caso es que tenemos que volver a estas frases. Vuelvo a esta frase. Es solo para el crimen organizado y no lo va a usar nadie. Porque, curiosamente, vuelvo a oír estas frases 20 años después en cripto, en las criptomonedas. Es que es un déjà vu total. O sea, cuando en aquella época de Internet me decían que no lo va a usar nadie, ahora con las criptomonedas no lo va a usar nadie, solo los criminales, tal. Pues igual por eso me gusta tanto este sector y por eso creo que es, después de Internet y el móvil, pues lo siguiente gordo, ¿no? Entonces, desde que volví de Estados Unidos, pues me he dedicado a montar distintas startups de cripto. Una de ellas también es Onis, que lo que hacemos es una plataforma para que los bancos ofrezcan cripto a sus clientes, y he estado en distintos proyectos de este estilo. Y bueno, tengo que agradecer a estar en Silicon Valley que me enteré de lo que era Bitcoin y, de hecho, pues un día recuperé un tuit del año 2015 en el que recomendaba comprar Bitcoin a 250. No quiero ir de guay porque ojalá hubiera mantenido todos los que compré en aquel momento que estaba tan convencido. Pues Bitcoin se ve como una burbuja, no se ve como una innovación tecnológica. Parece que es pues unos tulipanes. Se compara Bitcoin con los tulipanes en referencia a la mayor burbuja que se conoce, la más famosa, la burbuja de los tulipanes en Holanda, donde el precio de los tulipanes subió tanto que al final pues estalló la burbuja. Y por eso se suele comparar los tulipanes con Bitcoin, como que Bitcoin no vale nada y que es una burbuja. Lo de comparar Bitcoin con los tulipanes, pues se me ocurrió, un día escribí este artículo, se me ocurrió llamarle tulipanismo. Y para mí el tulipanismo pues hace tiempo que ha muerto. Porque en realidad ya esto no es un invento, no es un scam, no es una estafa, sino que realmente hay una adopción y hay una tecnología que se está usando por todo el mundo. La adopción está aquí. Hay países donde el 30 o 40% de la población usa criptomonedas. Y precisamente son los países donde la gente se fía menos de su moneda local. Así que Bitcoin está cumpliendo algo para lo que se ideó y es para que la gente tenga... Bitcoin tiene una labor social gordísima, que es para que la gente se libre de su moneda local y de gobiernos que están haciendo muy mal su trabajo. Es decir, al margen de la especulación, de toda la mala imagen que puede tener, hay gente que necesita las criptomonedas para huir de países donde ahorran algo y tienen una inflación de 100, 200% y sus ahorros no valen nada. En realidad, está haciendo un buen trabajo Bitcoin, que es precisamente para lo que se inventó, para que haya un sistema que no dependa de estados ni de bancos. En España, entre el 9 y el 14% de la gente tiene criptomonedas. Son estudios del IES y de empresas de prestigio, no es que lo diga yo. Curiosamente, es más gente de la que tiene en España bonos o acciones. Y aún así los bancos, pues es como que les parece que no es interesante ofrecerlo. Hay bancos que ya han dejado caer que pueden empezar a ofrecer. Ana Patricia Botín dijo hace unos meses, es que nos hemos dado cuenta de que nuestros clientes quieren criptomonedas. Y digo, claro, ahora te das cuenta. Cuando los clientes, cuando van al banco a pedir criptomonedas, le llaman a esa seguridad para que se los lleven, que están locos.
Y esto irá pasando, pues porque al final es una necesidad y una vez que se vaya quitando esta mala imagen, pues veremos que esto va para arriba. El último año, pues ya sabéis que ha sido muy malo para las criptomonedas. Quiebra de FTX, el precio de Bitcoin por los suelos, pero aún así, el número de usuarios cripto, gente que tiene su wallet, que interactúa con juegos blockchain, con protocolos descentralizados, pues ha subido un 50%. Y necesitamos fomentar una regulación favorable, porque esto es innovación pura. Necesitamos que se regule y que se pueda atraer este talento y que haya innovación. Os voy a contar una historieta que pasó en Inglaterra a finales del siglo XIX. Inglaterra, en los comienzos del automóvil, tenía una industria superpotente y era la más innovadora de Europa en coches. Pero se les ocurrió en su gobierno, pues a alguien se le ocurrió que estos eran unas máquinas infernales y que había que pararlas como fuera, que no podían estar circulando por la calle. Entonces, como suele pasar a veces, pues los políticos regulan sin saber y se les ocurrió sacar una ley que se llamaba Red Flag Act. Esta ley lo que hacía era literalmente que el que tuviera un coche tenía que llevar al lado sentado a un ingeniero y por delante del coche tenía que ir un tío andando con una bandera roja avisando que llegaba una máquina infernal. Suena chiste, ¿no? Pues es que esto pasó, lo podéis ver en la Wikipedia, y esta ley duró 13 años, lo suficiente para que Inglaterra perdiera el tren y Francia y Alemania le adelantaran por todos los lados. Por eso necesitamos, pues eso, sitios donde se permita pues la innovación. Ahora en Estados Unidos, que están un poco fuerte contra cripto, pues hay empresas que ya se están yendo. Pues Web3. Web3, que es la palabra de moda últimamente, la palabra de moda que es parecido a cripto, pero en realidad Web3 suena bien y cripto no. Entonces, bueno, pues vamos a llamarle Web3, ¿no? Web3 es un concepto interesante porque al final viene de que la Internet, las webs como las conocemos son Web 1, que es tú creas una web, eres libre de crear una web y ponerla donde quieras. Luego llega Web 2, que bueno, esto es muy amplio de explicar, pero Web 2, el máximo exponente serían pues las redes sociales, tal y como las conocemos, pues Facebook, Twitter y tal, donde está muy bien, es una auténtica revolución las redes sociales. ¿Quién no dedica horas y horas al día, a la semana a las redes sociales? Pero en realidad van contra la filosofía de Web 1, que era totalmente libre, porque tú no eres libre de crear la web que te dé la gana, o sea, la página que te dé la gana en Facebook, son cotos cerrados. Y esto es un peligro pues, para la libertad. Entonces, llega Web 3, donde se supone que creando productos sobre blockchain, sobre protocolos descentralizados, podemos ser más libres y que la gente pueda ser dueño de sus datos, compartir sus datos, rentabilizar sus datos, pero de una forma libre y pues, sin depender de estas grandes empresas que tienen tantísimo control. Pues bien, innovar. Lo que tenemos que hacer las empresas es ver hacia dónde va la tecnología, innovar, pero ¿se innova realmente las empresas? Pues en las pequeñas empresas a veces no se innova porque es que pues, no hay presupuesto para innovar, bastante tienes con pagar las nóminas a fin de mes, pero las grandes empresas a veces es que tampoco se innova, curiosamente. ¿Por qué no se innova en las grandes empresas? Bueno, cualquiera me dirá, sí, que estas empresas tienen directores de innovación y equipos y tal que hacen maravillas, ¿no? Hacen maravillas que es como, bueno, pequeños pilotitos para justificar su sueldo, pero innovación de realmente a veces tomar decisiones que incluso cambien el rumbo de la empresa para adaptarse a los nuevos tiempos, pues eso no lo hace nadie. ¿Por qué no se innova? Realmente, la dirección a veces no está alineada con el futuro de la empresa a largo plazo. ¿Me explico? Imaginaos que a mí me llaman para ser pues, el consejero delegado de una empresa. Me dicen, Eneco, ahora tu objetivo es maximizar los beneficios de la empresa, que los beneficios sean los mayores. Y digo, bueno, pues nada, muy bien, voy a mirar dónde están los gastos. Ahí va, pero si hay un grupo de científicos ahí en una cueva que está innovando, está inventando cosas, pues mira, me los voy a cargar, me ahorro un montón de pasta, suben los beneficios y oye, ya he cumplido mi objetivo de subir los beneficios. Pero no hay nadie innovando en esa empresa y el futuro está comprometido.
Esto no es una cosa que me he inventado. Esto pasó, o sea, se suele hablar en los libros de escuelas de negocio, bueno, que tienen incentivos no alineados. Se suele hablar de HP. HP, que se suele decir que desde que puso el tagline ese de invent, pues dejó de inventar. Dejó de inventar porque llegaron unos directivos que tenían precisamente como mandato maximizar los beneficios. Y HP era una de las empresas más innovadoras del mundo, era una de las grandes de Silicon Valley en su época. Y entonces sus directivos hicieron lo fácil. Tenían miles y miles de científicos, gente brillante, inventando productos nuevos. Y entonces fueron recortando toda esa gente, se maximizaban los beneficios, subían las acciones, porque cuando suben los beneficios, suben las acciones, los accionistas contentos, todo el mundo contento, los directivos seguían manteniendo su puesto, hasta que un día pues resulta que los beneficios ya no suben tanto porque ya no hay dónde recortar y hace tiempo que dejaron de inventar. Y esto pasa en muchas empresas y tenemos que tenerlo muy en cuenta, que tenemos que mirar muy a largo y tenemos que tomar decisiones arriesgadas muchas veces. Esta es una cosa que suele pasar en las empresas con los directivos a la hora de tomar decisiones importantes. Son unas siglas que significan I'll become, you'll become, que es, tú imagínate que eres un directivo de una empresa y ves que ves unos nubarrones que hacen ver que tu empresa, hay cambios en la tecnología, en los gustos de la gente tal, y dentro de 10 años igual la empresa se va a hundir. Se va a hundir porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero entonces, ¿qué haces? Pues un directivo con 55 años toma decisiones arriesgadas en las que se puede confundir y se está jugando el puesto, o prefieres decir, mira, cuando pase eso, dentro de 10 años, si yo no voy a estar, ¿sabes? Si yo en esta empresa dentro de 10 años no voy a estar, es que me da igual si esta empresa no existe. Y por eso no se toman las decisiones adecuadas y por eso no se innova en muchas empresas. Están pasando cosas muy gordas en el mundo que están revolucionando sectores grandísimos, como el ferrocarril. Pues Elon Musk se inventó Hyperloop, un nuevo concepto de tren. Me imagino que todas las empresas que fabrican trenes, desde las locales españolas, CAF, Talgo, hasta las grandes Siemens y tal, pues se ríen, pero está encontrando su hueco y puede ser una cosa de muchísimo éxito. Cosas muy grandes en el mundo de la alimentación. De esto también, en tecnología de alimentación, grandísimas. O sea, por un lado, que se consigue fabricar alimentos más baratos y por otro, que, por ejemplo, es posible crear una hamburguesa de carne real en un laboratorio. O sea, no es un sucedáneo que sabe a hamburguesa, es una hamburguesa real. Se puede producir en un laboratorio y a gran escala se podría producir en una fábrica que se calcula que podría ser incluso más barato que criando y matando una vaca. Por un lado, los ecologistas contentos, por otro, se podría conseguir sin tener una granja. Entonces dices, oye, qué bien, si se puede fabricar la carne en una fábrica. Pero, ¿cuál es uno de los mayores sectores del mundo con, no sé, miles de millones de personas trabajando en eso? En realmente, pues, criar y matar vacas. Entonces, volvemos a esto de las tecnologías disruptivas, que benefician a la sociedad, pero claro, también a veces pues con un coste grandísimo de cambios gordísimos en la sociedad. Otra parte que me gusta muchísimo es el mundo de la energía, que hay un gurú de Silicon Valley que siempre, desde hace muchísimos años, pues por ejemplo esto es del año 2014, el tío dice que el precio de la energía tiende a cero, que se está haciendo tan barata la energía solar, exponencialmente baratísima, que casi va a ser casi gratis producir energía. Entonces, estamos ahora en un mundo de la energía súper cara y nos parece que no, pero es que está pasando. La energía va a ser muchísimo más barata con solar. Tener en cuenta que a la velocidad que va la energía, o sea, a la velocidad que va la tecnología, pues cualquiera se inventa mañana una nueva forma más barata todavía de producir energía. Y una es, por ejemplo, pues la famosa fusión nuclear, que en teoría se podía conseguir, no se conseguía o era más caro que producirlo. Esto también está pasando. Imaginaos también las implicaciones que tiene la energía baratísima. Pues para el tercer mundo una cosa increíble, pues por lo que supone. Y incluso, pues por ejemplo, una desaladora de agua que tiene un coste que no se usa en el tercer mundo porque tiene un coste energético, o sea que la factura eléctrica es gordísima, pues si tenemos energía muy barata, pues el agua es posible que no sea un problema tampoco en el mundo. Son cambios gordísimos como los avances en la medicina, que pues también pues hay muchos gurús
que dicen que el cáncer, que podría desaparecer en 10-20 años, que a medida que vayan desapareciendo las enfermedades, pues podríamos vivir todos más de 100 años, pero vivir bien, ¿no? O sea, 100, 120 años. Entonces, volvemos a esto. Qué bien vivir 100 años o 120 los que sean, pero si ahora mismo no salen los números de las pensiones, pues imaginaros si la gente vive 120 años. No sé si alguien ha visto la película La Isla, pero pues la cosa va a poder ir por ahí. Si no, pues os la recomiendo. Este gurú tiene una frase muy buena que dice, que tiene ya sus añitos, pero él dice, quiero vivir lo suficiente como para vivir para siempre. O sea, él piensa que si consigue mantenerse vivo los próximos 20 años, pues ya las cosas que te pueden matar ahora mismo, cáncer, tal y cual, pues que habrían desaparecido. Y esto son implicaciones muy grandes y son cosas que están pasando ahora mismo, que vemos que se van curando cáncer, están pasando cosas que van a cambiar pues todo el mundo muchísimo. También hay un debate moral bastante grande y es que a veces pues estas curas de enfermedades serán carísimas y no serán accesibles para todo el mundo. Entonces esto también pues, es un problema en la sociedad. Hay otro concepto también bastante interesante de otros gurús del futurismo y tal que se llama la demonetización. Que lo que dicen es que todas las cosas en general van a ser más baratas y de forma que vayan mejorando también la vida de la gente. La energía, que lo hemos hablado, los alimentos más baratos, la vivienda, pues distintas formas de fabricar viviendas que lo hagan más barato, el transporte con coches eléctricos y energía gratis, pues más barato, la educación, pues online tal, pues más barata. Y luego el entretenimiento es baratísimo, pues casi gratis. Y puedes estar en YouTube tranquilamente sin pagar nada, ¿no? O Netflix por 4 duros. Un concepto interesante también que está cambiando el mundo. Hay gente como Bill Gates que está invirtiendo en tecnología para cambiar el mundo en el sentido de empresas, tecnología que recoge el CO2 del aire, entonces pues iría resolviendo el problema del calentamiento global. Yo, que soy muy optimista con la tecnología, pues sí que creo que igual realmente la tecnología podría salvarnos de este grave problema que tenemos. Algunas fricadas que hay por ahí en el mundo que también pueden cambiar mucho las cosas son pues, una de tantas de Elon Musk, que es Neuralink, que es implantarte algo en el cerebro para desde el cerebro controlar cosas. Pues, por ejemplo, un paralítico le vendría muy bien. Bueno, esto si queréis mirarlo es una locura, que también son cosas que, como los coches autónomos, que eran ciencia ficción, pero que ya están a la vuelta de la esquina y hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora, pues, cómo no, el concepto de moda, ChatGPT. No sé si lo ha probado alguien, pero es que es una cosa que es una locura. Mira, ayer estuve haciendo unas consultas para ponerlo hoy aquí y escribí ¿cómo puede el Gobierno de Gran Canaria fomentar más el turismo? A ver, estoy preguntando esto a un robot, ¿vale? A una inteligencia artificial. Y me pone a escribir unas cosas que creo que muchos consultores de 500 la hora no lo escribirían tan bien, ¿eh? Esto lo hizo un robot. Y en un minuto, además. Entonces, la verdad, las respuestas que da ChatGPT es como para pensarse muchas cosas. Esto dejo abierta la imaginación las implicaciones que tiene que un robot escriba mejor que un profesor, un periodista o una persona. De maravilla todo, la verdad. Es que tiene mucho sentido lo que dice. Otra prueba que hice ayer es ¿cómo puede Eneco mejorar su imagen como speaker? Y me quedé bastante flipado también, porque las cosas que dice, oye, tiene mucho sentido. Identificar la audiencia, desarrollar una presencia online sólida, tal. La verdad es que muy bien. Todo, o sea, que si contrato a alguien para el tema de imagen y tal, pues creo que no habría dicho nada mejor. Son cosas increíbles que lo dejo para reflexionar. Reflexión muy profunda de lo que está cambiando esto. Y tener en cuenta que esto es ChatGPT 3, que ayer mismo salió la versión 4, que supuestamente mejora exponencialmente lo que está pasando aquí. No he probado el ChatGPT 4, pero este hombre, David Macías, que es un tío de aquí de Gran Canaria, ayer lo probó y luego tengo que verle para preguntarle cómo ha ido la cosa. La inteligencia artificial también dibuja y crea arte. Entonces, puse ayer haciendo parapente en Gran Canaria pues en el atardecer.
y en un minuto me crea estas imágenes. O sea, este robot no busca imágenes de esto, sino que las crea. En un minuto me hizo esas imágenes. Pero digo, oye, pues méteme un helicóptero por ahí. Pues me meto un helicóptero. Creadas en un minuto. Que había pensado hacerlo online y tal, pero online siempre te metes en líos y tal. Pero de verdad que cualquiera lo puede probar luego en su casa. Y gratis, por cierto. Ponme unos pajaritos. O créame lo mismo, pero con un arte estilo Van Gogh. Pues lo crea en un minuto. ¿Esto no cambia mucho el mundo de los artistas, gente que se dedica a esto? Pues también, para la reflexión, lo que cambia la tecnología para bien y para mal, y hay que saberlo para adaptarse. Dibújame a Spiderman corriendo por la playa. Pues mira qué maravilla, unos dibujos en 3D de Spiderman. No sé, la verdad es de asustarse más que otra cosa. Hay otros dibujos, hay otros servicios que tú subes 7 fotos tuyas distintas y en un minuto te crea, bueno, en un minuto algo más, te crea estas imágenes tan chulas. Que, oye, que creo que le dices a un artista que te haga esto, te cobra no sé cuánto y no lo hace tan chulo. O sea, que es una cosa increíble. Yo también con esto pues flipo bastante. Son servicios que están ahí, muy chulos y muy curiosos. Para el que quiera probarlo, subes unas fotos y en un rato te pasan unas imágenes que son una maravilla. En fin, pues como os decía, para vuestras empresas, para vosotros personalmente en vuestro trabajo, es importante ver hacia dónde va el mundo y es importante innovar. Y para ir terminando, os voy a contar una historia que pasó a los libros de la gestión empresarial y bueno, de la historia de las empresas. Y es la historia de la nueva Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola se va dando cuenta de que está perdiendo cuota de mercado contra Pepsi porque pues, la gente parece que le gusta más el sabor un poco más dulce de Pepsi. Entonces se ponen ahí en su laboratorio a crear una nueva Coca-Cola. La nueva Coca-Cola pues consiguen que sea una maravilla. O sea, a la gente que se la daban a probar les encantaba y preferían 1000 veces más la nueva Coca-Cola que la de siempre. Y entonces dicen, bueno, pues nada, hemos acertado, vamos a lanzar una nueva Coca-Cola. Pero es que 3/4 partes de la gente prefería la nueva Coca-Cola a la vieja. Entonces toman una decisión bastante curiosa o polémica, y es que en lugar de dejar la otra Coca-Cola y sacar la nueva Coca-Cola, como los resultados eran abrumadores, o sea, 3/4 partes de la gente en una cata ciegas prefería la nueva Coca-Cola. Entonces dicen, mira, no nos vamos a liar con los embotelladores, con 20.000 sabores ahí en los supermercados, así que nos vamos, es que la gente quiere la nueva Coca-Cola. Entonces, nos cargamos la Coca-Cola vieja y directamente la sustituimos por la nueva, porque lo hemos probado con miles de personas. Prefieren la nueva Coca-Cola, 3/4 partes. Pues bien, lo lanzan. Año 85 se sustituye la Coca-Cola que estaba bebiendo millones de personas por la nueva. El resultado, catastrófico. Catastrófico porque la gente quería su Coca-Cola de siempre. Y Coca-Cola les dice, pero capullo, si me habéis dicho que os gusta más la Coca-Cola nueva y la he sustituido. Y la gente, no, yo quiero mi Coca-Cola de siempre. Hasta el punto de que empiezan manifestaciones ahí delante de las sedes de Coca-Cola, campañas de prensa tal, y Coca-Cola a los 3 meses tuvo que volver a sacar su Coca-Cola de siempre, que le llamó Coca-Cola Classic, y mantuvo la nueva. Y fue tan desastre que al de X tiempo también se tuvieron que cargar incluso la nueva. Pues el caso es que esta empresa pues innovó, sacó un nuevo producto y bueno, no salió como quería. Pero la lección más importante de esto es que qué pasó con esos directivos que tomaron estas decisiones tan, bueno, ahora ya desacertadas, pero unas decisiones tan atrevidas y tan innovadoras. Pues todos esos directivos siguieron trabajando en la empresa. Porque no puedes penalizar que alguien por cambiar cosas en una empresa y por innovar, no puedes penalizar el fracaso. No puedes hacer que si esto no funciona, les despidas. Porque entonces estás consiguiendo lo que pasa ahora mismo en todas y cada una de las empresas. Que la gente tiene miedo a fracasar. Que si no haces nada, mantienes tu trabajo y si intentas cambiar cosas, mejorar, pero fallas, te caes de la silla y pierdes tu trabajo. Y si no haces nada, lo mantienes. Por eso necesitamos fomentar innovación, por eso necesitamos fomentar una cultura de probar y fallar y fomentar una cultura de que no pasa nada si fracasas en tu trabajo.
y sobre todo lo que necesitamos es entender la tecnología, aplicarla y tener pues, de una forma pues, atrevida en nuestras empresas, porque el mundo va tan rápido que los cambios que hemos visto en los últimos 20 años serán, los próximos 10 años, va a ser los cambios más grandes que los últimos 20 años. Lo que no queremos es que nos pase como Nokia, que esta es una portada de Forbes en el año 2007. El rey de los móviles, 1.000 millones de clientes. ¿Alguien puede hacerle sombra a Nokia? Pues no solo alguien le hizo sombra, sino que Nokia hoy en día pues, es una empresa irrelevante. Y por eso pues, no queremos que pase esto en nuestras empresas. Así que ánimo, hay que innovar y nada, pues buenas tardes y mucha suerte. Muchísimas gracias, Eneco, por toda esa información. Nosotros ponemos broche final ya para esta jornada, de esta primera jornada de DigiOn. Volvemos mañana, lo hacemos con más ponencias, con premios, mentorías y sobre todo con esos expositores. Mañana, muchísimo más. Muchísimas gracias por habernos acompañado.